Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más calurosa del mundo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde. Y es que ¿quién no ama un buen drama de farándula? Hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado el mundo de las redes sociales, un tema que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca y que sinceramente a mí me encanta. Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar de la reacción de Hande Erçel al supuesto spam de fotos de Kerem Bürsin, y por supuesto de las fotos que causaron el escándalo. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo este chisme jugoso, quiero pedirles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, aquí les traemos las últimas noticias, análisis, chismes y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Así que dale al botón de suscribirse, activa la campanita de notificaciones y únete a la comunidad. No te arrepentirás. Ahora sí, arrancamos con el tema del momento. Para los que no estén muy familiarizados con este mundillo, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Love is in the Air Senkalkam. Su química en pantalla era innegable y rápidamente traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Durante un tiempo fueron inseparables, compartiendo momentos románticos, viajes y mucha complicidad. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. Aunque los detalles de su ruptura siempre fueron un poco difusos, lo cierto es que cada uno siguió su camino. Y aquí es donde entra en juego el spam del que tanto se habla. Resulta que recientemente Kerem Bürsin comenzó a publicar una serie de fotos en sus redes sociales que para muchos parecían ser una clara referencia a su relación con Hande. Fotos en lugares que ambos habían visitado juntos, fotos con poses similares a las que solían hacer, y algunas imágenes que incluso recordaban momentos íntimos de su relación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató esta tormenta mediática? ¿Cuáles fueron las señales que alertaron a los fanáticos y a los medios? Y sobre todo, ¿cuál fue la verdadera intención de Kerem al compartir estas imágenes? La chispa que encendió la mecha fue, sin duda, la nostalgia que emanaban las fotos. Kerem, conocido por su carisma y su estilo relajado, comenzó a compartir imágenes que evocaban recuerdos de su relación con Hande. No eran simples fotos, eran instantáneas cargadas de significado, con escenarios y poses que resonaban en la memoria de los seguidores que habían sido testigos del romance entre los actores. Los lugares, por ejemplo, eran clave: playas paradisíacas, restaurantes con vistas espectaculares, rincones con encanto que habían visitado juntos durante su noviazgo. Cada publicación era como una pieza de un rompecabezas, que al juntarse, formaban un retrato de su pasado amoroso. Las poses, otro elemento importante, también despertaron la curiosidad. Kerem, en algunas fotos, adoptaba posturas similares a las que solía hacer junto a Hande, como si recreara momentos íntimos y especiales. Esto, sumado a la elección de la ropa y los accesorios, alimentó la especulación de que el actor estaba enviando un mensaje subliminal a su expareja. ¿Era un guiño, una señal de nostalgia, o quizás un intento de llamar la atención? El misterio estaba servido. Pero la verdadera bomba llegó con las fotos que hacían referencia a momentos íntimos de su relación. Aunque no se trataba de imágenes explícitas, la elección de los escenarios y las poses sugerían la intimidad que compartían. Esto, por supuesto, encendió las alarmas y generó todo tipo de reacciones. Los fanáticos, divididos entre la nostalgia y la incomodidad, no sabían cómo interpretar estas publicaciones. ¿Era Kerem simplemente un romántico empedernido que recordaba su pasado? ¿O había algo más en juego? La reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron en comentarios, especulaciones y debates. Los hashtags relacionados con la pareja inundaron las plataformas, y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La pregunta era inevitable: ¿era Kerem tratando de enviar un mensaje a Hande? ¿Estaba tratando de revivir la atención mediática? ¿O simplemente estaba compartiendo fotos de su archivo personal? El misterio era absoluto. Pero, ¿qué hay detrás de la supuesta intención de Kerem? ¿Por qué elegir este momento para compartir estas imágenes? Las especulaciones fueron muchas. Algunos argumentaron que Kerem, tras la ruptura, podría estar sintiendo nostalgia y queriendo recordar los buenos momentos vividos con Hande.
Otros sugirieron que el actor buscaba mantener su presencia mediática, ya que su carrera profesional podría estar en un momento de transición. También hubo quienes insinuaron que Kerem, de alguna manera, quería llamar la atención de Hande, tal vez para iniciar un reencuentro o para simplemente saber cómo estaba. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Kerem siempre ha sido una persona reservada con su vida privada. A diferencia de otros actores, no suele compartir detalles de sus relaciones sentimentales. Por lo tanto, resulta difícil creer que su intención fuera simplemente generar controversia o buscar publicidad. Tal vez simplemente quería compartir recuerdos personales con sus seguidores, sin esperar la reacción que generaron. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Hande Erçel a todo este revuelo? Pues bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hande, conocida por su discreción y su habilidad para mantener su vida privada alejada del ojo público, no hizo declaraciones directas. Pero, y aquí viene el pero jugoso, sus acciones hablaron por sí solas. La actitud de Hande ante el spam de fotos de Kerem fue, sin duda, un elemento clave para entender la situación. A diferencia de Kerem, que optó por las redes sociales para expresar su nostalgia, Hande eligió el silencio y la discreción. Una estrategia que en el mundo de las celebridades suele ser muy efectiva para evitar polémicas y mantener la privacidad. Algunos seguidores notaron que Hande había dejado de seguir a Kerem Bürsin en Instagram, un gesto que en el mundo de las redes sociales es prácticamente un comunicado oficial. Esta acción, aunque sutil, fue interpretada como una clara señal de distanciamiento y desaprobación. Dejar de seguir a alguien en redes sociales implica, en la mayoría de los casos, que ya no se desea tener contacto o que se quiere marcar una distancia emocional. Además, se especuló con que Hande había publicado algunas historias en Instagram con mensajes subliminales, aunque esto no se pudo confirmar al 100%. Estos mensajes supuestamente hacían referencia a la importancia de la privacidad y a la necesidad de respetar los límites personales. Sin embargo, como Hande no hizo ninguna declaración oficial, las interpretaciones fueron diversas y, en muchos casos, especulativas. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como su círculo cercano han mantenido una postura bastante distante de la situación. No han emitido comentarios ni han participado en los debates en redes sociales. Esta actitud, por un lado, demuestra la madurez de Hande y su capacidad para manejar situaciones delicadas. Por otro lado, también revela la importancia que le da a su privacidad y a su imagen pública. La verdad es que ante este tipo de situaciones, es imposible saber a ciencia cierta qué es lo que realmente está pasando. Solo los protagonistas conocen la verdad detrás de estas fotos y estas reacciones. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las fotos que causaron el escándalo, y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sumergirnos en esas imágenes que encendieron la mecha de la polémica. Preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. La primera foto que causó revuelo fue una en la que Kerem estaba en un lugar que muchos identificaron como la casa que compartían durante su relación. La foto, aparentemente inocente, mostraba a Kerem mirando por la ventana con una pose melancólica. La leyenda que acompañaba la foto era bastante simple, pero el contexto, por supuesto, le dio un significado mucho más profundo. La elección de la casa, que había sido testigo de muchos momentos importantes de su relación, generó una gran carga emocional. Era una señal de nostalgia, de arrepentimiento o de simple recuerdo. La incertidumbre era la que alimentaba el debate. Luego llegó otra foto que desató aún más especulaciones. Kerem publicó una imagen en la que aparecía en un restaurante, el mismo restaurante donde se les había visto juntos en varias ocasiones durante su relación con Hande. La coincidencia era demasiado sospechosa. El restaurante, conocido por su ambiente romántico y sus platos exquisitos, era un lugar especial para la pareja. Compartir una foto en ese lugar, sin duda, recordaba momentos íntimos y especiales. ¿Era un homenaje a su pasado o una estrategia para despertar la atención mediática? Y por último, una foto que hizo que el corazón de muchos fans latiera con fuerza. Kerem compartió una imagen en la que lucía una camiseta muy parecida a la que Hande le había regalado en su momento. OMG. ¿En serio? El impacto fue brutal. La camiseta, que era un regalo especial, simbolizaba la conexión y el cariño que existía entre ellos. Utilizarla en una foto, sin duda, era un gesto muy significativo que generó todo tipo de interpretaciones. ¿Era un mensaje directo a Hande? ¿O simplemente un recuerdo personal?
Estas son solo algunas de las fotos que generaron toda esta polémica. Por supuesto, cada uno es libre de interpretar estas imágenes como quiera. Algunos creen que Kerem simplemente está compartiendo recuerdos de su pasado, mientras que otros piensan que hay algo más detrás. Lo cierto es que esta situación nos demuestra una vez más el poder de las redes sociales y cómo las acciones de las celebridades pueden ser analizadas y debatidas por todo el mundo. También nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas, por más famosos que sean. En un mundo donde la vida de las celebridades se comparte constantemente en redes, es fundamental recordar que ellos también son seres humanos con sentimientos y emociones. Respetar su privacidad es esencial para evitar situaciones incómodas y para mantener un ambiente de respeto y cordialidad. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones sentimentales y sobre cómo los recuerdos pueden influir en nuestra vida. Todos en algún momento hemos experimentado la nostalgia y hemos recordado momentos especiales con personas que fueron importantes en nuestra vida. Sin embargo, es importante saber manejar estos recuerdos y no convertirlos en una obsesión. En el caso de Hande y Kerem, es fundamental respetar su decisión de mantener la discreción y de no hacer declaraciones públicas. Solo ellos saben la verdad detrás de estas fotos y de estas reacciones. Nosotros como espectadores podemos analizar, debatir y especular, pero la realidad siempre estará en sus manos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. ¡Guau, qué tema tan interesante! Hemos analizado la reacción de Hande Erçel al supuesto spam de fotos de Kerem Bürsin, y hemos echado un vistazo a las imágenes que causaron el escándalo. Hemos hablado de especulaciones, de misterio y de la innegable conexión que existe entre estas dos estrellas turcas. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad. Nosotros como espectadores podemos analizar, debatir y especular, pero la realidad siempre estará en sus manos. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que la verdad siempre está oculta detrás de las cámaras. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, por supuesto, hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Kerem realmente estaba enviando un mensaje a Hande? ¿O simplemente es una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familia, con quien quieran. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta pronto.